Todo pasa, pero deja huella. Pues así le llueva, le tiemble o le relampaguee, nuestro patrimonio cultural cuenta con un equipo experto para recuperarse y recobrar su dignidad cuando ésta ha sido comprometida. Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Marta Salmón, restauradora de la CNCPC, y les doy la bienvenida al programa Profesionales de la Restauración, que forma parte de la campaña del mismo nombre, iniciativa promovida por el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH y apoyada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy me acompaña mi compañera Frida Itzel Mateos González para compartir una charla sobre su amplia trayectoria y su visión de lo que es la restauración en México, a la que le dio el título de Restauración Consentida, pero que seguramente se irá por otros derroteros. Frida Itzel Mateos nació hace casi 55 años y 36 de ellos los ha dedicado a la conservación y restauración de los bienes culturales. Estudió la licenciatura en restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la maestría en Ciencias de la Arquitectura en el eje de conservación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha participado en distintos seminarios y cursos de especialización en pintura mural en el ICROM y de arquitectura de tierra. A lo largo de su vida profesional ha trabajado para diversas zonas arqueológicas y museos y recintos religiosos bajo el cuidado del INAH, además del Jardín Escultórico de Edward James. Ha mostrado interés por acciones vinculantes con actores sociales y profesionistas de otras disciplinas. Actualmente se desempeña como restauradora del Centro INAH Morelos. Bienvenida, Frida, es un enorme gusto tenerte aquí. No, pues muchísimas gracias más bien por la invitación. Un honor estar en esta casa, Ina. Qué bueno, querida. Bueno, mira, para iniciar esta charla, quiero empezar con una pregunta que nos lleva al principio de todo. ¿Qué te llevó a la restauración? Ay, pues les tengo que platicar que yo quería ser médico pediatra. Ay, no lo puedo creer. Era mi mayor ilusión ser médico y dedicarme a los niños. Pero un día un doctor me dijo cómo había que aprender a ser médico. Y pues no era con los vivos, sino con los muertos. Y la segunda cosa que me dijo es que un médico tenía no que solo salvar vidas, sino saber acompañar la muerte. Y en ese momento me dio pánico. Me salí del área 2 y dije voy a buscar. La vida dio vueltas. Y acabé encontrando la restauración, que es un médico de estos objetos que yo creí que no se me podían morir, porque eran solo objetos, y así entré a la restauración Alina. Súper chistoso. Y en su momento además era la única escuela que había en México, no había ninguna otra alternativa, escuela pública, y pues había que incursionar a ver de qué iba esto. Es un camino chistosísimo, nunca había oído una historia así entre las que hemos platicado. Oye, querida, y bueno, entras a la escuela, una escuela, como dices tú, única en ese momento, vinculada al instituto, y después haces examen y te quedas como restaurador de base del instituto, en el cual has trabajado, pues, más de 30 años. ¿Por qué? Pues mira, yo he pensado mucho en eso. Uno, porque es lo único que conocía. Había trabajado en el INAH, para el INAH era una maravilla estudiar en la escuela, pues tenías contacto con los fetiches del país, ¿no? Sí, de pronto podías ver la Piedra del Sol así cerquitita y bueno, todo eso me fascinaba, yo sé, el INAH. Y en esos años trabajar particular implicaba trabajar para, bueno, eso en mi cabeza, quién sabe si era así, pero yo tenía la idea de que trabajar particular era trabajar para solo un grupo social que tenía acceso a estos tesoros, no siempre de procedencia muy clara. Y yo dije, no, pues el INAH es el paraíso, ¿no? O sea, realmente aquí es donde puedo tener contacto con estos objetos maravillosos. Y pues sí, así entré a Lina, seguía pensando que era una maravilla los objetos, nada más por ellos mismos, que afuera
todo era medio malo, lo privado. Eran esas épocas Sí, fue una donde época, sí. lo privado era como muy mal visto de alguna manera y bueno, había que entrarle a la parte como social, ¿no? En términos de trabajar para el gobierno de México. Me parece muy, muy, muy bien. Y bueno, ya estando como restauradora del instituto a lo largo de tantos años, ¿tú concibes el quehacer del restaurador del siglo XXI distinto a esa primera etapa tuya en la restauración? Digo, somos más o menos de la misma época, pero de finales del siglo pasado. O sea, han pasado 30 años desde que te iniciaste. ¿Ha habido cambios en la manera en que ves que se ejerce o en la manera, a lo mejor es más interesante saber, en la manera en que tú te concibes y abordas tu trabajo? Sin duda, pero quizá te lo podría explicar o compartir de una manera más cercana a mi transitar. Sí, a la tuya. ¿No? O sea, cuando yo entré a Lina, entré a la Coordinación Nacional de Restauración y justo me tocó que cambiara de ser una dirección a ser una coordinación nacional. Y había todo un auge muy importante donde los restauradores podíamos hacer algo más que solo estar en un taller y estar restaurando piezas. Fue un momento pues yo creo que marcó lo que está pasando mucho en la actualidad, pero era así, bueno, sí restauran, está bien, eso es lo que aprendieron, cómo reparar cosas y los objetos, pero los restauradores pueden hacer algo más. Y es la primera vez que se empezaron a plantear proyectos comunitarios, se empezó a generar una dirección de comunidades, empezaron a haber una serie de planteamientos, atención a las zonas arqueológicas, desde el manejo y la operación de sitios. De pronto, de como había yo estudiado, viendo mi centímetro cúbico, de pronto entraba a trabajar en un lugar donde estaba siendo coordinado por gente que creía que había que ver el mundo desde otro lugar, siendo restauradores. Ahí empecé. Y bueno, brinqué al primer museo, que fue el Castillo, me tocó hacer el diagnóstico y la primera propuesta de restauración del Alcázar en la etapa más temprana. Trabajaba yo para Rosana Calderón. Y de ahí brinqué a ser la directora del Museo de las Culturas del Norte en Paquimé. Y de pronto me veía yo hacia la mitad del desierto, así oyendo cri, 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 y decir, ¿qué pasa aquí? Pues que hay personas. Y entonces se convirtió en un proyecto más comunitario, en el sentido de que en Casas Grandes hay muchas comunidades muy diversas y que había que convocarlos y que había que hacer ese museo de esas personas que vivían ahí. Y entonces se empezó a abrir así como una veta por la que he transitado a lo largo de mi vida. Yo creo que con poca conciencia y mucha panza, por lo que como, por lo que siento, ir valorando que a veces lo que uno siente, donde estas cosas que te van sacando la vela de tus decisiones, hay que hacerle más caso a veces que a la parte racional, ¿no? Y ahí me dejé llevar. Pasaron muchas cosas, también fui mamá, ¿no? También las restauradoras, muchas somos mamás y afrontamos el tema de restaurar con nuestros bebés al lado, que fue mi caso. Tuve la suerte de dar incluso talleres amamantando al mismo tiempo, en lo que daba ponencias y cosas así, como todo este transitar me hizo contactar donde yo no estaba en los lugares solo para restaurar, sino estaba para mirar. Y bueno, acabé en los conventos del siglo XVI en Morelos. Mi hija fue amamantada por otras personas ahí, ¿no? Trabajamos con el tequio para hacer la conservación del convento. La única restauradora era yo. En términos de era una profesional de la restauración porque había estudiado, pero evidentemente estaba lleno de restauradores. Yo siempre le he comparado que llegábamos los médicos a la comunidad y también estaban los curanderos, esos que hoy les decimos santeros, también participaron a trabajar junto a mí. ¿Los integraste? Pues estaban ahí, trabajábamos con tequio, formaban parte del tequio. Es decir, aprovechaste una estructura propia del lugar para
el tequio, pensado como una estructura que viene desde la época prácticamente prehispánica para incorporar gente al trabajo que tú coordinabas como la única persona que, digamos, había tenido escuela. Exacto. Y el resultado fue rico. Fue riquísimo. Hoy me doy cuenta que, pues como era la primera vez y funcionaba, como muchas veces hoy funciono, más con la panza que con la cabeza, pues de alguna manera el ejercicio duró, yo le llamo ejercicio 2 años, porque luego al retirarme yo tuve un accidente de coche, no regresé durante varios años y las cosas se enfriaron. Sí. Y entonces se quedó en una experiencia que sí tuvo sus reminiscencias, pero se quedó ahí. ¿Estamos hablando del convento de Huastepec? No, estamos hablando de Hueyapan. Del convento de Santo Domingo Hueyapan, que también es parte de la serie de monasterios declarados Patrimonio Mundial. Y bueno, fue la primera vez que trabajé ahí. Y en este transitar a tu pregunta del siglo XXI, es, bueno, una serie de proyectos naturalmente se empezaron a tejer siempre con otros y para otros. Y en eso pues también trabajé en el programa de empleo temporal, donde eran 80 personas por cada comunidad, 40 y 40. Y hablar del siglo XXI simplemente es decirte que es totalmente distinto a cuando empecé. Mi concepción, más no sé si alguna vez cambió y apenas lo estoy viendo. Siempre fue así y es que no lo veía. Pero sí te puedo decir que creo que si hablamos de la restauración desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que somos un organismo público, que somos servidores públicos, ¿no? Eso quiere decir que estamos para servir a la gente y que por eso estoy contratada por el Estado mexicano para servir a la gente. En ese sentido veo que en el siglo XXI ese servir a la gente es escuchar a otros, sentarse con otros y poner al servicio de este país lo poquito que sé hacer. Y esa es mi respuesta larga a tu pregunta corta. No, es una gran respuesta. De hecho, estás respondiendo varias preguntas que teníamos pensadas, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho por otros compañeros que sí somos servidores públicos, pero no necesariamente aterrizamos de pronto en nuestro trabajo como tú has tenido la fortuna o la visión de hacerlo, ¿no? De bajarla con la gente, para la gente, ¿no? En lugar de trabajar, digamos, como un escalón arriba, que es lo que de pronto, aunque tratamos de llegar, ¿no? A las comunidades, a los grupos, no acabamos de bajarnos del escalón y eso de pronto no funciona. Y de pronto sí funciona, ¿no? Claro. Pues mira, yo ahí te puedo decir, en eso he pensado y creo que toca algo muy íntimo. O sea, de alguna manera, ¿qué te puedo decir? Primero hay que ser consciente que uno llega en un escalón. Eso ha sido un proceso doloroso de aceptar que siempre llega uno en un escalón o en 3. Desde diferentes cosas. ¿No? Y creo que el principio es tener conciencia, pero sin culpa, porque la culpa no ayuda. No. Y algo que yo como que me empecé a dar cuenta con el tiempo, por cosas que me decían, por ejemplo, las gentes que cuidan el acceso al centro INA Morelos. Yo llegaba todos los días y un día se me acercó alguien y me dijo que estaba como muy agradecido de que yo lo saludaba todos los días. Y en el centro INA. Sí. Y que además me había detenido a escuchar cómo estaba. No solo le decía hola, sino que cómo está, y me acordaba de cosas de su persona. Y que luego nos parábamos cuando hacíamos una comisión y compartíamos lo que fuera, en el sentido, ¿tienes hambre? Sí, nos paramos y comemos. Sin más, lo que nos brinde la carretera, ¿no? Sí, vincularnos como seres humanos, ¿no? Primero que nada como seres humanos, más allá de si la que estudió fuiste tú o no fuiste tú, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que de pronto
valoré en esa facilidad, y es algo que disfruto en la vida, que la gente quiera pararse conmigo en una carretera. Eso para mí es el gran aprendizaje, y yo digo que eso además es mi alimento. Y cuando me dicen, ay, es que trabajas mucho, le dije, ¿qué diferencia hay como entre vivir y trabajar, no? Si el trabajo es vivir y vivir es trabajar en el buen sentido. Tengo la maravilla de tener un trabajo que yo siempre lo comparo con los tacos, la sopa de pasta y la comida casera, porque pues sí, compartir un buen taco acorazado, que son estos tacos de arroz con un extraordinario guisado, eso creo que es lo que realmente trasciende en la vida. Y además soy restauradora. Aquí traigo lo que voy a poner en el tequio, ¿no? Yo también tengo aquí mi guardadito, pero lo que puedo compartir es un taco de arroz. Ay, me emociona mucho lo que dices, y me imagino que el público que nos escucha también los ubica en otro lugar. Vamos a hacer un corte muy, muy breve para escuchar una cápsula y regresamos a esta lindísima charla. La restauración de bienes culturales en México ha tenido cambios en la forma en que se relaciona con los diferentes elementos culturales a los que se enfrenta. Al principio se desarrolló de la mano de las ciencias naturales, enfocándose en el estudio directo de los materiales, pero las ciencias sociales han sido cada vez más sustantivas en la toma de decisiones. El enfoque centrado en las personas ha estado vigente desde 1980, pero ha sido crucial en las últimas décadas para potenciar la conservación de nuestras herencias culturales de manera eficaz y sostenible. Priorizar la participación de las comunidades locales relacionadas con los objetos culturales garantiza que los esfuerzos de conservación se alineen con sus diversas necesidades, usos y valores, obligatoriamente presentes en la cultura. Este enfoque ha permitido comprender que las personas se autoidentifican con discursos derivados de su relación con los objetos heredados y sus tradiciones, o que se vinculan con ideas adquiridas académicamente. Todos ellos son elementos compartidos, pero no necesariamente se relacionan a los objetos que se restauran. En coexistencia están las narrativas institucionales que propagan ideas colectivas. Toca a la conservación-restauración reconocer estas narrativas, discursos y prácticas, opuestas, vinculatorias y en tensión, y cómo complementan y enriquecen la identificación de nuestras herencias culturales, las diversas necesidades de su conservación y trabajar de la mano de las personas de forma ética y respetuosa. Así, las herencias culturales podrán mantener su vitalidad, usos y los momentos de interacción social que son parte de sus rasgos distintivos. Además, es posible generar beneficios tangibles para las poblaciones, dar cuenta de los cambios que ocurren en los bienes culturales a partir de las transformaciones políticas, económicas y socioambientales, buscar soluciones que generen resiliencia, permitir el cuidado del entorno biocultural e incluso llegar a influir en las políticas locales en materia de conservación cultural. La perspectiva antropológica permite atender no solo objetos, sino también significados y prácticas culturales que son esenciales para la preservación de nuestras memorias. Pues regresamos y lo retomamos de donde estábamos. Bueno, entonces partimos de que tú te concibes como una servidora pública con una labor social y comunitaria, ¿no? Uh-huh. Nos lo dejaste súper claro y súper lindo en la plática anterior, ¿no? Llegar primero que todo como un ser humano más, como una persona más, a escuchar y a atender a la gente que buscó al instituto para solucionar algún tipo de problema, ¿no? Uh-huh. Eso es en muchos casos. En otro no te buscaron para solucionar problemas. No. Llegas, te paras, los miras y tratas de establecer, ahora sí que, caminos de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te vinculas cuando no te llamaron, ¿no? No sé, estabas platicando del caso, por ejemplo, de Casas Grandes, ¿no? De Paquimé. Uh-huh. Tú llegaste. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te das cuenta que hay gente ahí y cómo la atraes para, ¿no? ¿Cómo estableces estos vínculos de confianza, de comunicación necesarios para que el trabajo pueda darse? Ok. Digo, me imagino que en cada lugar es distinto, pero... Sí, es que me haces pensar
mucho en el proyecto que estoy construyendo para sacarlo con la nueva administración. Bueno, ya platicaremos si hay tiempo. No, ese me invitas en 3 meses y te lo platico cuando ya me hayan dicho que sí, porque puede ser una maravilla. Pero, ¿cómo fue? Un poco recordarme. Es que te digo que funcionaba mucho por la panza, pero sí sé responderte eso. Me imagino. Responderte eso. Respóndemelo. Sí, te lo voy a responder. También porque creo que parte de esto, creo que también hay que reconocer mucho que somos hoy lo que hicieron los de antes. No estamos peleados con lo de atrás, ¿no? Uh-huh. También hay que hacer las paces para poder heredar algo en el siglo XXI, ¿no? Nosotros finalmente ya vamos de salida. Sí. Entonces estamos como construyendo nuestra salida. Pero tenemos que hacer las paces con lo de atrás, porque si no, no vamos a lograr ese pase para no dejarlos huérfanos. A los que vienen. Sí, y a los que están. Sí, yo creo que sí les tenemos que ser el hilo. Sí estamos ahí. Sí, claro. O sea, son poquitas generaciones arriba y o sea, yo muchas me consigo una que somos los responsables de hacer esas paces y no las hemos hecho muy bien. Y creo que sí debemos. Por eso hablo como del pasado. Y de cuando yo entré a Lina. Sí me siento producto de lo que pasó cuando entré a la Coordinación Nacional de Restauración. Uh-huh. Pero después hiciste tu propio camino y tu forma distinta de concebir nuestro trabajo como servidores públicos. Yo fui la primera restauradora que dirigió un museo. Eso es interesantísimo. Y entonces no había como nada claro cómo se dirige un museo desde nuestra área. Además, un museo tan lejano, o sea, es como uno oye Paquimé y el desierto, se imagina que pasaban así los, ¿no? Girándolos. Sí, y sí pasaban. Sí, efectivamente pasaban. Los zacates. Sí. No sé si ya no, pero bueno, llegas ahí y ves a los niños. Lo primero es que ves es a los niños, ¿o no? Sí tiene que ver con eso. Sí, con los niños. Sí. ¿Ya estamos platicando o no? No. ¿Ahorita vas a preguntarme? ¿O cómo? ¿Ya estamos siguiendo? Ya estamos siguiendo. Ya estamos siguiendo. Lo que te estaba preguntando es... No te preocupes, él lo corta y volvemos, ¿no? Le vuelvo a hacer la pregunta. Perdónenme. No entendí. Es que pensé que como él hizo así... No, vamos a volver, ¿no? Tú no te preocupes porque él corta todo esto después de que entramos a la cápsula, ¿no? Qué bueno que no era en vivo. Bueno, ya regresamos de la cápsula, Frida, y bueno, sigamos platicando de esto. Hablando de esta parte tan linda que nos contabas, ¿no? O sea, de verdad asumirnos primero que todo como ser humano, como seres humanos que estamos interactuando con otros, ¿no? ¿Cómo estableces o cómo, seguramente no es que tengas necesariamente una estrategia, pero cómo buscas establecer esta comunicación con las personas que viven y que cuidan nuestro patrimonio de manera lo más horizontal posible, que es lo que tú estás buscando o te has establecido como forma de transitar por la vida y por la restauración? Porque no es muy frecuente todavía en nuestra disciplina. ¿Cómo le haces? Ay, pues mira, no sé si voy por buen camino o no, es lo primero que te tendría que decir. Yo creo que sí, tus proyectos son exitosísimos. Sí. Pero lo que te puedo decir y que me gustaría platicarte es un poco lo que pasó en Paquimé. A ver, cuéntame qué pasó en Paquimé. ¿Y de qué eché mano en Paquimé? Te tengo que decir que tenía 28 años. Que brinqué de la Coordinación Nacional de Restauración comisionada al Castillo de Chapultepec para plena Ciudad de México. El diagnóstico del Alcázar, de todos los objetos del Alcázar y la cama de Carlota y las historias y todo, brinco a Paquimé, el Museo de las Culturas del Norte. Uh-huh. Y ahí tenía en ese momento una persona súper querida y cercana en mi corazón y en mi vida, que era Cristina Payán, que acababa de morir tiempo cercano a mi partida, y ella
pues yo estuve muy cerca en el Museo Comunitario de Culhuacán con ella y bueno, era una gente muy cercana en mi corazón. Uh-huh. Y de pronto eso, y mi mamá, educadora, y con todo el rollo de que había que incorporar la parte artística en el desarrollo educativo de los niños. Y me regaló un libro maravilloso. ¿Tu mamá? Ajá, que tenía que ver, justo mi mamá, que tenía que ver en cómo desarrollar todas estas habilidades en los niños a través de muchas actividades. Y yo llegué en enero y en Paquimé el viento llega a 140 kilómetros por hora y después de que amansa un poco este viento, aparecen otros vientos maravillosos que yo recordaba que de niña era el viento perfecto para los papalotes. Uh-huh. Y entonces dije, ¿cómo atraer a la gente? Pues a los niños que viven en este lugar, y hicimos un primer taller de papalotes para atraer a los niños, papalotes que volaron en Paquimé con las imágenes de las piezas del museo. Uh-huh. Los niños transformaron estas piezas en papalotes y se empezó a abrir la caja de Pandora de reconocer quiénes estaban ahí. Te digo, todo muy, muy desde la intuición, Uh-huh. pero sí tengo que reconocer que había ahí unas herencias importantes de a qué tenía que ser sensible, y que este pequeño museo en el desierto, en una zona arqueológica, en una población que era Casas Grandes, junto a Nuevo Casas Grandes, pero Casas Grandes con 5,000 habitantes, debía ser un museo de la gente, no para los turistas. Uh-huh. Claro que también llegaban los turistas, pero la gente del lugar pues no iba. Y de ahí empezó a crecer, y creo que una de las cosas que me parece que fue muy exitoso es que sigue siendo de alguna manera la vocación del lugar. Incluso hicimos un gran mural de este paisaje que rodeaba Paquimé, que luego el siguiente director, que es José Luis Punzo, Uh-huh. que fue el que llegó después que tu servidora a dirigir ese museo, viajó ese gran mural que hicimos en tela para que pudiera viajar y poder pues enseñar cómo los niños interpretaban de alguna manera su paisaje. Ay, qué lindo. En torno a Paquimé. Y es un mural que al final no sé qué quedó, pero un poco en esto que me estás diciendo, sí creo que esa es una parte muy, muy de percepción y de reconocimiento como hacia adentro, lo que te guía, ¿no? Como persona. Pero he aprendido muchísimo de otras personas también. Y actualmente el poder proveer un espacio más horizontal ha sido pues acercándome a gente que también cree de la misma manera. También con el tiempo empieza uno a buscar cómo... A encontrarte. Sí, y tengo que decir que es un privilegio cuando en este camino me encuentra otro restaurador. Pero normalmente también hay muchas otras personas más allá de la restauración que están en esto, ¿no? Gente que está en museos, Uh-huh. que eso es como muy importante, los museos como esta gran herramienta, y no solo herramienta, espacio, ¿no? De una convocatoria abierta, plural, que deberían aguantar como toda clase de expresiones en su diversidad, en su todo. Bueno, pues hay mucha gente de museos que cree en esto. Para mí ha sido muy importante acercarme a ellos. Son artistas plásticos, uh-huh. Son museólogos, ir encontrando también este enriquecimiento de estos, pues de estas resonancias que hay. Pero son resonancias no solo profesionales, sino, te digo, estas resonancias que tienen que ver con la vida, más como con el corazón, con la percepción, y yo diría con estas cosas que uno a veces cree que son inamovibles, Uh-huh. pero no son inamovibles, al contrario, son bastante moldeables y permiten que vayas haciendo una escultura con otros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A veces uno cree que estas cosas que le plantan a uno y te hacen ser es porque son rígidas, y en la medida que sean rígidas te cierras, ¿no? Entonces más bien son esas cosas que permites
que tomen forma y se adapten a los otros, ¿no? Entonces me lo imagino más como cuando amasas el barro, ¿no? Tú también haces cerámica. Sí. Entonces cuando le estás amasando y cómo le sumas otro pedazo y le sacas la burbuja, ¿no? Pero esta cosa de modelarse, eso es lo que te podría decir. No sé si me perdí. No, lo entiendo muy bien. O sea, finalmente tú lo que has hecho y lo que a lo mejor le puedes dejar. Hace rato, fuera del programa, hablábamos de los que vienen, ¿no? De los restauradores que vienen y de los restauradores que nos formaron a nosotros. Es esto, ¿no? O sea, es también ser flexibles y moldeables, como finalmente es flexible, moldeable y vivo el patrimonio. Entonces, en la medida en que haya un binomio entre la restauradora que conserva, pero no conserva de manera rígida, ¿no? O sea, creo que de lo que estás hablando es de esta capacidad de ver el patrimonio y las comunidades y a ti misma y tus relaciones como algo vivo que fluye y que tiene que ir cambiando. Ahora sí que el contenido pues cambia a partir de la definición del contenedor. Entonces es importante que ese contenedor, volviendo un poco al barro, pues tenga la posibilidad de cambiar de forma dependiendo de con quién o de dónde estás, porque no fue lo mismo tu experiencia en Paquimé que estos proyectos increíbles que has tenido también con la gente de Morelos, ¿no? En los conventos. Yo recuerdo uno, creo que el instituto le hizo lo cacareó un poco, esta parte de decirle a la gente, esto es suyo, ¿no? Este monumento es suyo, quiero saber qué miran. Y les diste una cámara o les diste la posibilidad de fotografiar ellos su patrimonio y mostrarte, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo veo esta esquina, yo veo este relieve, y tú pudiste ver a través de los ojos de ellos el patrimonio tal y como lo ven y lo viven ellos, y a mí eso me pareció súper emocionante, súper conmovedor, de una creatividad absoluta, pero de una humildad que de pronto poco tenemos como profesionistas, ¿no? O sea, llegamos y nos imponemos y les decimos qué tienen que conservar, qué es bello y qué es valioso, cuando al final del día los que saben qué es bello y qué es valioso para ellos son ellos, ¿no? Pero fíjate que yo te diría algo más. Somos nosotros. Sí, bueno, somos nosotros cuando te vinculas como te has vinculado tú, pero no siempre lo sabemos hacer. No, es muy complicado porque además sí es como ponerte una armadura. Sí. ¿No? El decir el patrimonio. Sí. Esa palabra está muy cargada. Entonces, claro, tú llegas y tienes una serie de valores, ¿no? Que se le dan. Y sí creo que es el nosotros, es todo el tiempo y reconocerte en el nosotros. Me encanta, pero es complicado. Es muy Creo complicado. que sí, esta plática, ojalá la escuchemos no solamente el público de Radio INA, sino nosotros como disciplina, y entendamos que mientras no nos pensemos como nosotros, vamos a seguir paraditos en el escalón del cual morimos de ganas de bajarnos, pero no lo logramos, ¿no? Y eso me parece increíble. Ya para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta. Ven. Que de alguna forma lo has dicho, pero me gustaría que lo dijeras así como breve y bonito, ¿no? Hablamos de que el instituto es una institución que le sirve a la gente, ¿no? Que le sirve a la sociedad, que le da a la sociedad. Pero ¿qué te ha dado a ti la sociedad? ¿Qué te ha dado la gente con la que has trabajado estos 30 años? Sobre todo esta gente, ¿no? Estos nosotros que has reconocido y con los cuales te has vinculado. ¿Qué te han dado a ti? Ya no como profesionista, como persona, porque los restauradores somos ante todo individuos apasionados por el patrimonio y maravillados por la diversidad y la riqueza que nos rodea, ¿no? ¿Qué te ha dado la gente? Híjole, lo primero que te puedo decir para ser breve es la confianza. Puedo valorar inmensamente la confianza. Ser restaurador implica confianza, ¿no? La gente te entrega eso. Confía en ti. La confianza la pongo en un lugar muy, muy grande. Eso me ha dado ser restauradora de Lina, valorar la confianza. Y sin duda, también valorar el afecto. Sobre cualquier
otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo quizá del conocimiento y todo, yo creo que la confianza y el afecto me parece que es una de las cosas más grandes que me ha dado ser restauradora dentro de Lina, la posibilidad de vincularme con todas estas comunidades que somos, ¿no? Y que me encantaría que Lina pudiéramos construir un proyecto desde como institución, ¿no? Con todos estos brazos amorfos y dispuestos a moldearse, y que me encantaría estar ahí. Y si ya no me toca, que sean los que vienen, que puedan seguir siendo como una institución que cada vez más permee y esté presente en este país que verdaderamente no quiero más que agradecer haber sido parte de él. Ay, Frida, ha sido una lindísima plática, de las más lindas, creo yo. Espero que la gente pueda, a través de tu voz, entender lo maravilloso que es el restaurador, la responsabilidad, pero lo fascinante y lo enriquecedor que es, no solamente a nivel profesional, sino lo que nos deja a cada una de nosotras y de nosotros como personas. Me encantó tenerte y espero que podamos charlar otra vez. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El honor de que me entrevistes es inmenso. No, gracias. Para mí fue. Gracias, hasta luego. Esto fue una emisión de la serie Profesionales de la Restauración. Conservamos la memoria de México. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, grabación Paula Bedoy, apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Sindicato Nacional de Restauradores de Lina. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.